Hola, muy buenas tardes, apreciable audiencia. Soy el maestro Armando Castillo Solís, representante de la empresa Excelencia Administrativa y Exat Televisión. Agradezco su presencia a esta transmisión en vivo desde la plataforma Zoom vía Facebook con el tema Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, casos puntuales. Me permito presentarles a los panelistas de esta plática que hoy nos acompañan. Buenas tardes, licenciado Fernando Mesh Ávila. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Campeche. Cursa actualmente la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Campeche. Es colaborador en el proyecto de investigación en Ciencias Básicas CONACYT con el tema Igualdad y Calidad de la Democracia. Obtuvo el premio Ceneval por su desempeño en el examen EGEL de Derecho y reconocido con la medalla Soy UNIT 2017 al alumno más destacado de la generación 2014-2017. Actualmente se desempeña como asesor jurídico de la Dirección de Administración del Sistema DIF del Estado de Campeche. Bienvenido, maestro Luis. Muchísimas gracias, maestro Armando. Mircea Gabriela Magaña Cruz. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Centro del Bajío, en Celaya, Guanajuato. Es maestra en práctica docente por la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Campeche. Ha llevado diversos cursos y diplomados, tales como recursos educativos en ambientes virtuales, formación de tutores, formación en competencias docentes, formación de auditores, actualización de auditores y excelencia en el servicio. Actualmente funge como maestra e integrante del Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del ámbito del Instituto Tecnológico de China Campeche. Bienvenida, maestra Mircea. Maestra Buenas Marcela. Tardes. Buenas tardes. Marcela del Carmen Polanco Collí. Ella es licenciada en Derecho y abogada postulante en materia de proceso y administrativa fiscal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha incursionado en estudios de derechos humanos, medios de control constitucional y prevención de la violencia de género, Sistema Nacional Anticorrupción, Juicio de Amparo y otros cursos de relevancia internacional. Es capacitadora certificada en el estándar de competencia ECO 2017 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. Actualmente es maestra de cátedra en diversas instituciones y directora general del corporativo empresarial Ax Juris, despacho de abogados litigantes. Bienvenida, maestra Marcela. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Julio Gabriel González Hernández. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche y maestro en Defensa Fiscal y Administrativa por la Universidad Anáhuac. Es profesor de asignatura en la Facultad de Derecho, Dr. Alberto Trueba Urbina, de la Universidad Autónoma de Campeche en las unidades de aprendizaje de Derecho Fiscal, Derecho Procesal y Derecho Administrativo. Es catedrático en la maestría en Impuestos y Administración Pública impartidas en el Instituto de Estudios Universitarios IEU Campus Campeche. Actualmente es socio fundador, asesor y consultor jurídico, abogado litigante y coordinador de las áreas de Derecho Administrativo, Derecho Fiscal en Celis, Berrón y González SC, en esta ciudad de Campeche. Bueno, sean todos bienvenidos y queda con usted la maestra Mircea Magaña como conductora de esta plática. Adelante, maestra Mircea. Gracias, maestro Armando. Buenas tardes, estimado auditorio. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es acerca de las responsabilidades de los servidores públicos y casos puntuales. Como primer punto, pues sabemos que el estado de Campeche, pues la mayoría se desempeña en esta área. Pero ¿qué debemos entender como servidor público? ¿Cuál es el marco que rige el servicio público? ¿Cuáles son las responsabilidades administrativas en que puede incurrir un servidor público? Como esta parte introductoria, le cedo la palabra a la maestra Marcela Polanco, quien nos ampliará estos puntos. Adelante, Marcela, bienvenida. Gracias, pues nuevamente muy buenas tardes
Saludo primeramente y agradezco la invitación de ExaTV y el maestro Armando Castillo. Y también saludo con muchísimo gusto a mis compañeros aquí del panel, a quienes tengo el gusto de conocerlos de manera personal. Y bueno, les reitero en esta charla el gusto de saludarlos y bueno, el afecto y la admiración que les tengo a cada uno de ustedes, ¿no? Es muy significativo para mí poder compartir esta tarde. Y también, desde luego, a todas las personas que nos acompañan, muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de ese tema que bien decía la maestra Mirsha, es amplio y es interesante, sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, sobre todo porque hablando de esta materia de responsabilidad de servidores públicos, hemos tenido una gran reforma que se vino gestando desde la década pasada, pero que ya finalmente vino a concretarse con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que dio cabida a una modernización o a una gran reforma en el régimen de responsabilidad de servidores públicos, ¿no? Entonces, atendiendo un poquito aquí la indicación de poder ir de lo general a los casos particulares, que también aquí los compañeros van a compartir con nosotros, yo creo que podríamos partir de lo básico, ¿qué es un servidor público, ¿no? ¿Dónde está el concepto que nos define qué es un servidor público? Entonces, aquí lo voy a pedir al maestro Armando, si es tan amable, que nos pudiera poner en pantalla una lámina con el fundamento legal del servicio público, que es la Constitución. Bueno, en la Constitución tenemos que en el artículo, a partir del artículo 108 y hasta el 113, podemos tener las vinculaciones con el régimen de servidores públicos. En el caso específico, el artículo 108 es el que nos va a definir que es un servidor público. El capítulo 4, en general, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene un título que se denomina de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Y este gran capítulo se va a integrar por el artículo 108, que nos va a hablar de los servidores públicos, por el artículo 109, que nos va a hablar del procedimiento sancionador para servidores públicos, el artículo 110, que nos va a hablar de una figura que es parecida, bueno, que también tiene que ver con sanción, pero es desde otro enfoque y que es el juicio político, y el artículo 113, que es el que finalmente llegó como reforma constitucional en el 27 de mayo del 2015 y que nos establece la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. En el artículo 108 de la Constitución nos dice que literalmente dice, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como, bueno, a quienes la Constitución también señale como organismos adscritos, como organismos autónomos, ¿no? O servidores públicos adscritos a organismos autónomos. Y todos ellos, nos dice el artículo 108, serán responsables por los actos u omisiones que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Entonces, conforme a este marco constitucional que hemos platicado, podemos entender que, de acuerdo al artículo 108, vamos a entender por servidor público a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y, en general, a los funcionarios y empleados, es decir, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal. Bueno, hablaba hace un momentito de que el punto de partida para esta nueva visión de responsabilidad de servidores públicos, desde luego el régimen de sanción y establecimiento de la responsabilidad dentro del servicio público deviene de muchísimo tiempo atrás, pero esta nueva visión, la que tenemos actual, el régimen actual inclusive de procedimiento sancionador, deviene de la reforma constitucional del 2015, que dio como origen la creación de varias leyes y la reforma trascendental de otras más.
Derivado de esta creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que había surgido como una iniciativa ciudadana donde se había estado teniendo instancias de reclamo ciudadano para poder establecer una mayor vigilancia en el ejercicio de la función pública, surge este sistema que lo que busca es armonizar el régimen de qué se puede determinar por falta y cómo se deben sancionar las faltas de servidores públicos, inclusive para poder limar un poquito las controversias que había con otras materias, porque un servidor público muchas veces también tenía una relación de índole laboral. Entonces, al momento de ser suspendido de sus labores por una falta, había que ver, ¿la falta era laboral o era administrativa, ¿no? ¿Es derivado del servicio público o derivado de una relación obrero-patronal, ¿no? O de suprasubordinación. Y por otro lado también habían algunas faltas de servidores públicos que finalmente terminaban repercutiendo en el ámbito penal. Y entonces también esta falta es administrativa, hablemos de peculado, que ahora está establecido como tal, como falta administrativa, pero antes solo se denominaba así en el ámbito penal. Y entonces, bueno, a veces había un poco un choque y lo que se busca, pues, es unificar este nuevo sistema. Derivado de esto, entonces, se deja sin efectos la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que había estado fungiendo más de una década y surge... les comento 4 leyes: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. También se tuvieron que reformar para poder armonizar con la creación de estas normas que muchas veces ya existían, pero terminaron siendo abrogadas para ser sustituidas totalmente por nuevas normativas. Se reformaron el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la PGR, bueno, ahora ya Fiscalía General de la República. Bueno, ¿cuál era el fin? Y les platico el fin como para poder entender el contexto general. El fin de la creación del Sistema Nacional de Corrupción era que se pudiera generar una normatividad que fuera de observancia en todo el territorio nacional, así nos los dice el artículo 1 de la ley, para establecer las bases también de coordinación entre la Federación y las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para que pudiera hacerse o materializarse lo previsto en el artículo 113 constitucional, que era un combate eficaz a la corrupción. En ese tenor también les comento rápidamente que esto busca armonizar porque hasta antes de la Ley General de Responsabilidades Administrativas teníamos la ley federal y cada estado tenía también su propia normativa. En el caso de Campeche, por ejemplo, nosotros teníamos para régimen de sanción, de establecimiento de obligaciones y procedimientos de sanciones por incumplimiento de normas a servidores públicos, una ley denominada Ley Reglamentaria del capítulo 17 de la Constitución del Estado de Campeche, ¿no? Un nombre bastante largo, que ese capítulo precisamente hablaba de servidores públicos. Entonces, lo que se busca más que nada es armonizar esta normativa, establecer también mecanismos de coordinación entre diversos órganos de combate para poder tener desde diversos órganos institucionales para poder tener un combate certero y eficaz contra la corrupción. También se busca también otro enfoque que fue importante, que es no solo la sanción, sino ir fomentando conductas que vayan apoyando o sumando a la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos. Así, todo esto que les estoy comentando, así lo establece la ley, que ese era el objetivo por el cual se estaba creando. Bueno, finalmente les comento, esta reforma aterriza de todas las leyes que ya comentamos que se reforman, aterriza particularmente en una que es materia de nuestra charla, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue publicada el 18 de julio del 2016 y que vino a sustituir, bueno, la ley federal anterior. Esta nueva ley también define qué es un servidor público, pero lo define en su artículo 3, fracción 25, de la misma manera que lo señala la Constitución o nos remite a la Constitución. Nos dice que servidor público van a ser las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal y local, conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Constitución que ya habíamos señalado, ¿no? Entonces, así pues quedan establecidos también los sujetos de responsabilidad o quiénes son sujetos de las responsabilidades administrativas. Y también esta Ley General de Responsabilidades Administrativas
tiene el punto de esta otra visión que yo les comentaba, que tenía que ver con el establecimiento de los principios éticos. Se busca no solo sí combatir a la corrupción como medida inicial, pero también establecer obligaciones y principios que deben regir la actuación de los servidores públicos. También, ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es establecer cuáles van a ser las faltas graves y no graves de los servidores públicos. Antes de eso, la ley anterior establecía algunos parámetros de conducta, pero no tenía una clasificación específica, descriptiva, como la tiene esta nueva, bueno, la nueva ley, la ley general, la que rige ahora, sobre las sanciones, sobre las conductas que deben ser sancionadas y las sanciones que deben ser aplicadas a estas conductas, es decir, sobre un régimen más detallado de infracciones y sanciones. Otra situación que también estaba, pero había estado un poco difusa, era las sanciones por comisión de faltas a particulares, por ejemplo, en procedimientos de licitación, de lo cual aquí al ratito se tocará un poquito más el punto. Maestra Marce, ¿sí? Ok. Entonces, para concluir con esta intervención, ¿nos podría, pues, resumir un poquito más? Sí, yo creo que lo único que restaría por decir que es mencionar brevemente dos cosas. Uno, el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que nos va a establecer que estos principios de los que yo les hablaba, pues van a venir a ser disciplina, integridad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Y que partiendo de estos principios es donde se van a establecer esta clasificación de faltas graves y no graves. Dentro de las faltas graves, por ejemplo, nos queda el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, entre otras, y las no graves, que también son bastante a veces comunes de encontrarnos, que son la omisión o la presentación tardía de declaraciones patrimoniales, alguna cuestión sobre rendición de cuentas de las funciones, o alguna ausencia de colaboración en algún requerimiento judicial y situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, con este marco, yo creo que podemos ya entrar a cómo estas faltas graves y no graves pueden aterrizar en algunos casos específicos que, bueno, aquí nuestros compañeros que siguen a continuación creo que nos van a plantear con mayor detalle. Muchas gracias. Gracias, maestra, por su intervención. Bueno, a continuación, pues, el maestro Julio nos va a hablar un poquito con relación a las faltas graves y no graves en cuestión de la declaración patrimonial, en los casos que aplica la responsabilidad derivados de procedimientos de entrega-recepción y la responsabilidad por desvío de recursos. Auditorio, los invitamos a que si tienen alguna pregunta, nos las pueden irla haciendo a través del Facebook. Al término se les dará la oportunidad de contestar los panelistas esas preguntas. Adelante, maestro Julio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, antes de abordar estos casos concretos que ha sugerido usted, maestra, es importante partir, ¿no?, de la premisa que había planteado la maestra Marcela, ¿sí?, y resaltar que la finalidad o una de las finalidades principales de la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí?, fue el ánimo de unificar una diversidad de criterios, ¿sí?, en cuanto a infracciones, sus correspondientes sanciones, ¿sí?, y pues el procedimiento sancionador en sí, ¿no? Y la unificación tuvo varias vertientes, ¿no? Decía, ¿qué sucedía? ¿Sí? Antes de la emisión de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, la ley que nos regía era la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ¿sí?, que quedó abrogada precisamente con la promulgación de la primera ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? Durante la vigencia de esa ley, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ¿sí?, teníamos un criterio diverso, primera diversificación, ¿no? Un criterio diverso respecto de los sujetos que resultaban responsables, ¿sí? Por un lado servidores públicos y por otro lado particulares, ¿sí? Porque se daba el caso de que en ocasiones algunos particulares realizaban algunas conductas, ¿verdad?, pues digamos, de acuerdo con algún servidor público,
se descubría la falta y a veces pues simplemente la ley solamente prevía algún tipo de sanción para el servidor público, pero no para el particular, ¿sí? Entonces, ante el mismo hecho, las rutas legales eran diversas, las consecuencias eran diversas, ¿no? Tanto así que para el servidor público resultaba aplicable pues, las infracciones, las sanciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y el procedimiento sancionador previsto ahí, y para los particulares resultaba aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ¿sí? No quiero decir que no hubiera sanciones para los particulares, ¿verdad? Porque sí las había, pero no en todos los casos, ¿sí? Por otro lado, la intensidad de las sanciones que resultaban impuestas, pues también eran distintas, ¿no? Al servidor público se le podía sancionar con, desde una amonestación pública privada, una suspensión temporal de las funciones y sus sueldos, ¿sí? Se le podía sancionar de manera económica, una multa, digamos, se le podía sancionar con la inhabilitación temporal para desempeñar algún cargo, puesto, comisión del servicio público, y finalmente con la destitución, mientras que al particular, digamos que la sanción de mayor intensidad, pues era una sanción de tipo económico, y en algunos casos, ¿sí? Como por ejemplo los procedimientos de licitación que nos hablará más adelante el maestro Fernando, pues con la inhabilitación, ¿verdad? Los comunicados para que las diversas oficinas públicas no contrataran con esos particulares sancionados. Entonces, ahí teníamos una primera dispersión, ¿no? Entonces, con esta nueva ley, lo que se hace es unificar estos criterios. La misma ley para sancionar a dos tipos de sujetos de naturaleza distinta, pero que están involucrados en un mismo hecho que puede resultar ilícito, ¿sí? Entonces, ya unificamos. Otro aspecto u otro rubro de unificación o uniformidad que se busca con esta ley es que no tuviéramos dispersos ordenamientos en los distintos ámbitos, ¿no? Antes teníamos esta Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para regir en el ámbito federal, y en cada una de las entidades federativas encontrábamos sus correspondientes leyes de responsabilidades para los servidores públicos. Para el caso nuestro, como lo adelantó la maestra Marcela, tenemos la ley reglamentaria del capítulo 17 de la Constitución. Esa es la ley que establece, regula las diversas infracciones, las sanciones y el procedimiento sancionador. Entonces, con esta nueva ley, lo que se buscó es eliminar eso y tener un criterio uniforme, ¿sí? Esto es, que antes quizás en el ámbito federal algún hecho, alguna circunstancia era considerado un ilícito, pero quizás en el ámbito local, no lo era, o viceversa, ¿sí? Entonces, con esto se busca unificar, ¿sí? Unificar esos criterios. Bien, pues bien, dentro de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas que privaba antes, ¿sí? Se tenía únicamente bases que establecían principios, ¿sí? A los cuales debía sujetar su conducta el servidor público, no el particular, porque la ley estaba dedicada al servidor público, entonces el particular no tenía por qué sujetarse a esos principios, ¿sí? Después de estos principios venía un amplio catálogo de hipótesis normativas, es decir, de casos en los que se consideraban obligaciones. La ley les denominaba así obligaciones, ¿no? Tu servidor público, decía el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, decía, tu servidor público tienes la obligación de hacer esto y esto, ¿no? Pero se quedaba en un catálogo bastante amplio de cargas, de obligaciones para el servidor público, y el incumplimiento era lo que llevaba, ¿sí?, a estimar que se había cometido una infracción o un ilícito, una falta administrativa. En la práctica resultaba un poquito difícil a veces determinar exactamente cuál era el hecho ilícito que se había cometido. Insisto, porque lo que teníamos ahí es lo que conocemos los abogados como una norma de carácter complejo, ¿no? Ejemplo, ¿no? El artículo 8 decía, ¿sí?, que el servidor público tenía la obligación, por ejemplo, ¿no?, de cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del servicio público o que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión, ¿no?
O, por ejemplo, decía otra de las hipótesis, cumplir con toda disposición legal, reglamentaria o administrativa. En este último caso, por ejemplo, como ustedes pueden notar, la norma era bastante abstracta, y no solamente abstracta, sino además incompleta. Era necesario acudir a otra norma jurídica que nos dijera exactamente cuál era la obligación que ese servidor público tenía que cumplir. Entonces, esto complicaba las cosas, ¿sí? En resumen, ¿a qué me estoy refiriendo? La antigua ley federal de responsabilidades administrativas, que actualmente ya se encuentra abrogada, si bien tenía unos lineamientos bastante generales, abstractos, para que posteriormente la autoridad disciplinaria pudiera determinar con precisión exactamente cuál era el hecho ilícito, o sea, la conducta irregular, y consecuentemente determinar con toda precisión cuál era la sanción o castigo que debía corresponder a esa sanción, ¿sí? Dejaba esto de manera muy abierta, muy abstracta, y dificultaba por un lado, dificultaba la actividad de la autoridad disciplinaria, ¿sí? Y por otro lado, creaba también un poco de incertidumbre jurídica para el sujeto, para el servidor público, ¿sí? A quien se le instruye en procedimientos de naturaleza. Con la nueva ley, ¿sí? Ya encontramos ahí lo que conocemos los abogados como una verdadera tipificación, ¿no? Seguimos teniendo la existencia de los principios que deben regir la conducta de los servidores públicos. Tenemos ahí un catálogo un poquito más preciso de las cargas u obligaciones que deben cumplir los servidores públicos, pero la novedad que tenemos allá, que viene a brindar pues certeza a los sujetos que deben cumplir con esas obligaciones, ¿sí? Y que también limitan o van guiando la conducta de las autoridades disciplinarias, es que en materia, en el rubro de infracciones graves, ya tenemos un verdadero catálogo perfectamente definido, lo que los abogados conocemos como tipificación, ¿no? ¿Sí? Como si se tratara de derecho penal. Entonces, y ahí tenemos, por ejemplo, figuras administrativas infractoras, ¿sí? Que les encontramos cierta correspondencia con el derecho penal. Y ahí tenemos, por ejemplo, el abuso de autoridad, el desvío de recursos, el cohecho, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues tenemos también las correspondientes sanciones, ¿sí? Para el rubro de las sanciones, la ley no establece exactamente qué sanción debe corresponder a una infracción, sino que nos sigue brindando una serie de parámetros mediante los cuales la autoridad administrativa disciplinaria tiene que valorar todos los elementos, las circunstancias, ¿sí? Especiales que rodean al hecho infractor, y entonces estimar cuál es el grado, ¿sí? De participación, el grado de intensidad de la responsabilidad de cada uno de los sujetos que están involucrados, ¿sí? Esto en derecho se conoce como la correcta o apropiada individualización de la sanción, de la pena. Esto es porque no todos los casos son exactamente iguales, ¿sí? Hay elementos que se deben tomar en cuenta, ¿sí? De manera muy general, como por ejemplo, los medios de ejecución que se utilicen, la situación económica, ¿sí? Si el sujeto es reincidente o no, no se sanciona con la misma intensidad a un sujeto que comete una falta por primera vez que a un sujeto que ya cometió 3 veces, ¿no? La misma falta, por cierto. Entonces a ese sujeto se le considera reincidente, y entonces pues ya el que lo comete por primera vez podríamos pensar que es un descuido, que es desconocimiento de la ley incluso, y entonces la intensidad de la sanción tiene que ir acorde con esas circunstancias especiales, ¿no? Dentro de este marco, entonces, ¿sí? Vienen a establecerse también, decía, las conductas que se consideran infractoras y las sanciones con un poquito de mayor precisión. Y un tercer aspecto que quiero destacar, junto con los 2 aspectos que ya señalé de la unificación, es que se vienen a pulir ciertas cuestiones que antes estaban un poquito difusas en la ley, ¿no? Y ocupo esta introducción para ocuparme del primer tema que proponía la maestra Mirisha, en el caso de una conducta que se considera como infracción para la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la omisión de presentar la declaración inicial, ¿no? Cuando se ocupa algún cargo, puesto, ¿sí? O empleo en el servicio público, ¿no? Ok. Los servidores públicos tienen la obligación, la carga de presentar declaraciones, ¿sí?
tienen presentar declaraciones y la presentación de esas declaraciones tienen como finalidad, ¿sí? Tienen como trasfondo una situación de naturaleza económica, ¿sí? Hay 3 tipos de declaraciones que deben presentar los servidores públicos: la declaración inicial, la declaración de modificación de situación patrimonial y la declaración de conclusión de cargo, ¿sí? La declaración inicial, como su nombre nos lo sugiere, pues es aquella que debe presentar todo servidor público que ocupa por primera vez, ¿sí?, un cargo, ¿no? O sea, un sujeto que nunca antes se ha fungido como servidor público y viene a ocupar un cargo, ¿sí?, tiene la obligación de presentar esa declaración, ¿no? ¿Sí? De avisarle al Estado: mira, entré en funciones tal fecha y aquí va mi declaración, ¿no? Y la ley exige que se presente entre los 60 días posteriores, ¿no?, a la toma del cargo, al nombramiento, ¿sí? Si el servidor público continúa en el cargo, pensemos, ¿sí?, más de un año, ¿sí?, al año siguiente debe presentar en mayo la declaración de modificación patrimonial. Y si el servidor público pues deja de serlo, ¿sí?, tiene que presentar la declaración de conclusión, ¿sí?, de cargo. Ahora, decía que estas exigencias legales tienen un trasfondo, tienen una explicación, una finalidad, que están enfocadas a un aspecto económico, ¿sí? Al Estado y a la sociedad, obviamente, les interesa saber cuál es la situación patrimonial del servidor público, ¿sí?, cuando inicia con su encargo. Esto es, quiero saber, servidor público, cómo llegas tú patrimonialmente al inicio de tus funciones, ¿no? Más adelante, dentro de un año, quiero saber si ha variado tu situación patrimonial. Y cuando dejes el cargo, quiero saber, ¿sí?, cuál es el estado de esa situación patrimonial tuya. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, ¿sí?, analizar cuál es la correspondencia entre el tipo de o el monto de la remuneración económica que tuviste al inicio, durante tu cargo y al final, y ver si corresponde con la situación patrimonial que tienes, ¿sí? Es decir, si tú declaraste que tenías solamente una casa y un coche y terminas y ahora tienes 3 coches y 5 casas, y según tu declaración patrimonial, el monto de tus ingresos no te permitiría, ¿sí?, por una cuestión meramente aritmética, no te permitiría cubrir con esos gastos, pues quiere decir que alguna discrepancia, y ahí esa es la finalidad. Entonces, se vuelve una carga, una obligación para el servidor público, y desde luego que esta carga que tiene que cumplir necesariamente el servidor público encuentra una consecuencia para el caso de omisión. Entonces, de este modo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el artículo 33 habla de la situación patrimonial y habla de la exigencia de presentar estas 3 declaraciones, ¿sí? En la fracción primera, ese artículo dice que se debe presentar la declaración inicial dentro de los 60 días que sigan a la toma de posesión, cuando es el ingreso al servicio por primera vez, o cuando ingreso por primera vez, o si no es ingreso, ya se fue servidor público anteriormente, pero se tiene un reingreso después de 60 días naturales de que haya concluido su último cargo. Entonces, tengo la obligación de hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa si no presento esa declaración? Si no presento esa declaración, más adelante ese mismo artículo 33 lo que señala es que si transcurren los 60 días, ¿sí?, y no se ha presentado la declaración sin causa justificada, ¿sí?, se debe iniciar, dice inmediatamente la ley, la investigación por presunta responsabilidad, y se requerirá por escrito al declarante omiso que cumpla con dicha obligación, ¿sí? Si aún así no cumple con la obligación de presentar declaración, entonces se le seguirá un procedimiento disciplinario que concluirá como consecuencia o sanción, pues que le retiren el nombramiento, lo retiren del servicio público, ¿sí? Ese es para el caso de la declaración inicial y para el caso de la declaración de modificación patrimonial. Sin embargo, la cosa varía un poco, ¿sí?, cuando se trata del caso de la declaración de conclusión de cargo, ¿sí? Si el servidor público lo que omite es la presentación de esta última declaración, bueno, el grado de intensidad de la infracción que considerada por la ley y la sanción correspondiente, pues ya es de mayor nivel. En caso de que no se presente la declaración de conclusión, la ley nos dice que la sanción por esta omisión
puede llevar a una inhabilitación del infractor de 3 meses a 1 año, ¿sí? Entre 3 meses y 1 año. Maestro, Entonces, Maestro sí, Julio, 5 minutos para su intervención. Gracias, maestra. Entonces concluyo, ¿sí? Concluyo, ¿sí? Con esta ley, aprovecho esto último que he dicho para, a manera de conclusión, decir lo siguiente. Con esta ley se pulió una pequeña irregularidad que teníamos en nuestra ley reglamentaria del capítulo 17, tratándose este caso último, esta última hipótesis. Porque ese artículo lo que decía era que se sancionaba con una infracción de 6 meses, parejo. Esto es, teníamos un máximo, pero no teníamos un mínimo. Siguiendo las reglas, los principios del derecho sancionador a cargo del Estado, los abogados sabemos que para hacer la correcta individualización de la sanción, que mencioné hace unos momentos, ¿sí? Necesitamos un mínimo y un máximo de manera de que se pueda, la autoridad disciplinaria pueda determinar exactamente en qué rango de responsabilidad se encuentra el servidor público. Es la primera vez que lo hace, bueno, le voy a poner una sanción hasta aquí. Es reincidente, utilizó, no sé, documentos falsos, bla, bla, le voy a poner la máxima sanción. Entonces, con esto, en este aspecto, se pule esa pequeña irregularidad y bueno, por otro lado, brinda mayor certeza al sujeto que, bueno, se encuentre constreñido en un procedimiento de esa naturaleza. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestro Julio. Maestro Fernando, bueno, el maestro Fernando nos va a hablar un poquito de las hipótesis que se pueden o los casos que conllevan las responsabilidades con los servidores públicos y los particulares, en específico con las licitaciones. Como bien sabemos, muchos particulares participan en las licitaciones para celebrar contratos con algunas entidades o con algún servidor público. Adelante, maestro Fernando. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, maestra Mirsha, por la introducción. Primeramente, quisiera agradecer primero que nada pues, a EXAT por invitarnos a participar y también agradecerles también a todos los colegas que ahorita estamos en este muy positivo panel que se está armando ahorita para la presentación de estos casos puntuales en cuanto a responsabilidades administrativas, ¿no? En el servicio público. Ahora, nada más quisiera comenzar rescatando los puntos que han estado, más bien destacando los puntos que han estado mencionando en mis anteriores colegas. Por ejemplo, la maestra Marcela estaba resaltando el tema de la unificación de sanciones en una sola norma, así como después también terminó resaltándolo el maestro Julio en su intervención. Este tema de las unificaciones y sobre todo resaltar el tema de que existen las sanciones para particulares es sobre todo para tratar de enfatizar el hecho de la exigencia que se nos pide desde varios ámbitos de que tengamos conductas acordes con la eficiencia, eficacia, transparencia, honestidad y demás cosas estipuladas en el ejercicio de las potestades del Estado, ¿no? Entonces, nada más como rescatando ese puntito, es un poquito lo que ha tenido toda esa transformación que han estado destacando mis anteriores colegas. Ahora, pasando, el tema que yo me voy a concentrar, les comento que voy a centrarme en este tema, que es las contrataciones con empresas inhabilitadas y sancionadas. ¿Por qué me voy a concentrar en este tema? Primero porque yo creo que ilustra perfectamente bien esa particularidad novedosa en la ley general, ¿no? De unificar los criterios que ya existían, pero pues los unifica. Entonces, eso es primero que nada el tema de esta ocasión, ¿no? Presentarles esta contratación como un ejemplo de lo que sería las transformaciones que ha tenido el nuevo sistema, ¿no? de responsabilidades administrativas que actualmente nos rige. Ahora, yo primeramente les voy a presentar y les voy a platicar un poquito del marco general de los procedimientos de contratación. ¿Por qué es importante? Porque insistiendo en que al existir una norma que unifica el procedimiento de sanción y también las sanciones, existe también la particularidad de cómo se llega a materializar esas sanciones y esas hipótesis de conducta que establece esta ley en distintos ordenamientos, como es el caso de que pues, las licitaciones y las contrataciones
de manera general se rigen en dos modalidades principalmente, que pueden ser más, y depende de qué modalidad se escoja, dependerá mucho del tipo de recurso, dependerá mucho del carácter de la institución y demás, ¿no? Pero pues existirán dos grandes modalidades, la primera es la federal y la segunda es estatal, mismas que se rigen de nuevo cuenta con las responsabilidades a través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como principalmente del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es como el tronco común de las dos modalidades, pero que cuando se materializan las sanciones se realizan a través de autoridades diversas y de medios también distintos. Ahora, ¿por qué se estipula una sanción en las cuestiones de contrataciones públicas, tanto servidores públicos como particulares? Y yo creo que aquí la respuesta es un poco simple, ¿no? Porque lo que también se trata de hacer es prevenir el hecho de que exista una acción, primero que nada castigarla, pero seguramente en prevenirla, inculcando y sobre todo generalizando, ¿no? El hecho de que cuando existe una conducta de corrupción o de omisiones en la realización de procedimientos adecuadamente, pues es una cuestión que no solamente involucra al burócrata o al servidor público, sino también al particular, al hecho de que existe una responsabilidad al inducirlo o al inducirlo de manera concienzuda o no al error en dado caso, ¿no? Ahora, es como el primer punto, ¿no? Ahora, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, igual para mencionarles brevemente, existe, pues, en el artículo 65, básicamente ahí está contemplado, del 65 para el 69, más o menos, están estipulados, pues, básicamente los actos, las hipótesis de conducta que van a contemplar la Ley General de Responsabilidades Administrativas como generadoras de responsabilidad para los servidores, perdón, para los particulares, ¿no? Y que además se van a considerar como faltas graves. Ahora, también en la misma ley podemos encontrar, a partir del artículo 81, distintas sanciones dependiendo del carácter, si es persona física o persona moral en particular, que se les aplicaría a estas, pudiendo ser ya sea las sanciones económicas, sus inhabilitaciones temporales, la indemnización e incluso, en el caso de las empresas, la disolución de la propia sociedad. Esas es como las sanciones que contempla la propia Ley General de Responsabilidades para los particulares. Ahora, pasando y analizando esta parte, este tronco común que existe dentro de la propia ley en cuanto a las sanciones y las conductas existentes para generar responsabilidades y para sancionar a los particulares, quisiera pasar, y aquí pediría el favor al equipo de EXAT, si me voy a hacer el favor de pasar las diapositivas que presenté, para nada más ilustrarles de alguna manera cómo se materializa una sanción y además una inhabilitación de un servidor público a nivel federal. Ahorita, no sé si están pasando la diapositiva, pero pues yo ya me voy a pasar como a platicarles un poquito de la información que les estoy mencionando. Primeramente, aquí nos vamos a encontrar con un caso que fue muy polémico y sobre todo muy sonado, sobre todo por las personas que estuvieron involucradas es muy reciente, es de julio de este año, ¿no? Ni se relaciona mucho con el contexto actual de la pandemia. ¿Por qué? Porque la adquisición fue motivado justamente para afrontar lo que estaba sucediendo en un lugar determinado, que era Hidalgo. Ahora, ¿qué sucedió en esta sanción y en esta inhabilitación que espero que ustedes estén viendo? Pues básicamente hicieron una adquisición en la delegación del IMSS de Hidalgo de cierto equipo para combatir la pandemia, para combatir la enfermedad que está actualmente en todo el mundo, ¿no? Esta compra la realizaron a través de una modalidad que se conoce como adjudicación directa y además los equipos que compraron estaban a sobreprecio en el mercado. Entonces, primero hubo una falta del servidor público a realizar un procedimiento de contratación indebido en dado caso, ¿no? Y a su vez, esta contratación, al tener un monto mucho mayor de lo que hay en el mercado, implicó también una sanción que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a su vez también la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, que es la que vige a nivel federal.
Ahora, como verán, confluimos estos dos ordenamientos y ahí tenemos la materialización de la sanción, en dado caso que fue la generación de la multa, de dos multas y de dos inhabilitaciones porque fueron dos procedimientos de adquisición distintos. Entonces, fue una empresa donde se encuentra el hijo de un político muy importante actualmente, y por eso es que fue muy sonado. Entonces, ustedes estarán viendo esta parte. Si no, yo les invito igual a profundizar. Lo podrían encontrar muy fácil en Google. Ahí googlean el tema de sanción o Julio 2, podrían buscarlo, y ahí encontrarán la sanción. Ahora, y pasando igual ya un poquito a ir concluyendo con mi participación, yo terminaría nada más enfatizando pues en estas pautas que debemos de contemplar al momento de entrar al estudio y también entrar a la práctica, ¿no?, de lo que se considera como responsabilidades por partes particulares en contrataciones públicas. Como bien ya les mencionaba en un principio, existen dos modalidades distintas, que son las que generalmente son las que existen, las que realizan los servidores públicos, aunque pudieran ser que no, porque les repito, puede ser que por el carácter autónomo de una institución tenga sus propias pautas y se regule con otros ordenamientos. Ahora, regresando, pues existen dos modalidades principales, que es la federal y estatal. La federal se rige con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y demás normas que tiene, que cuenta a nivel federal. Y el nivel estatal, al menos en el caso de Campeche, nos regimos con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Campeche. Es, como ven, hasta más largo el nombre. Y pues ahorita actualmente me parece que bueno, no cuenta con ningún reglamento y no cuenta con ninguna más normatividad, solamente con esta ley. Ahora, ¿cómo se materializa la inhabilitación y la sanción? Contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bueno, pues nos lo va también a estar estipulando estas leyes de distintos niveles de competencia administrativa, donde, por ejemplo, a nivel federal vamos a encontrar que existe una base de datos como una especie de padrón, donde están los proveedores y también los contratistas y demás personas físicas y morales que han sido sancionados, inhabilitados por las autoridades federales, por las autoridades de la Secretaría de Función Pública. Ahora, en la parte estatal nos estipula una cosa muy particular, que como tal no podemos encontrar un padrón de proveedores inhabilitados, pero donde podremos ver la materialización sería que al momento de realizar la contratación, al proveedor se le habrá cancelado o se le habrá suspendido en su cédula de padrón de proveedores, que está obligado a tenerlo para realizar cualquier contratación con una entidad pública. Bueno, pues al no contarlo y al versele cancelado, ahí es donde se va materializando, o podemos conocer que está inhabilitado, sancionado este es particular, ¿no? Y pues con esto básicamente es donde tendríamos, te repito, como las pautas particulares de cada tipo de modalidad, donde les repito, se mencionaría tanto la sanción como la inhabilitación. Una sanción puede ser la inhabilitación, sin embargo pueden sancionarlos también nada más multándolos o haciéndoles, como lo que ya se ha mencionado en la propia ley, o incluso hasta disolviendo la sociedad. O sea, puede variar por el grado de la acción, por el grado de la afectación que se hizo al patrimonio público. En dado caso es donde va a generar la responsabilidad. Entonces puede ser, repito, que se les multe, puede ser que sí se les inhabilite o se les suspenda, ya sea el registro de proveedores aquí en Campeche, o se les inhabilite contratarlos a nivel federal, como pasó con esta empresa que les mencioné un momentito. Entonces, es ahí donde va a depender mucho de la conducta. Sin embargo, pues, en el caso del ejemplo que les puse, además de que se les sancionó económicamente, también se le inhabilitó para las contrataciones a nivel federal. Entonces, es como con esta ilustración y con este ejemplo, yo cerraría mi participación en cuanto a esta modalidad de responsabilidad en particular. Muchas gracias. Gracias, maestro Fernando. Bueno, aquí el público tiene algunas preguntas para los panelistas. Ahorita les voy a decir las preguntas.
A ver, maestro Julio, a ver si nos puede dar respuesta a esta pregunta. ¿Un funcionario público sancionado puede volver a ocupar otro cargo público? Bueno, eso va a depender, ¿se me escucha? Bueno, Sí. Va a depender del tipo de sanción que le haya sido impuesta. Ejemplo, ¿sí? Hace ratito mencioné una diversidad de sanciones que corresponden también a cada uno les corresponde cierto grado de intensidad, ¿no? Hay sanciones que tienen que ver con la separación del cargo del servidor público, ¿sí? Y que en la práctica a veces se confunden, ¿no? Los propios servidores públicos se confunden. Una es la suspensión temporal, ¿sí? Si yo, servidor público, soy suspendido temporalmente, no sé, 3 meses de mi cargo, esa suspensión temporal me va a permitir seguir fungiendo como servidor público. De hecho, en el mismo cargo del cual temporalmente se me separó, porque termina el plazo de la suspensión y yo regreso, ¿sí? Si por ejemplo, me suspenden y después, no sé, termina mi contrato con alguna dependencia, alguna entidad, yo no tengo ningún impedimento para ser contratado, ¿sí? Para otro cargo en el servicio público. Si a mí me inhabilitan, ¿sí? Si a mí me inhabilitan como sanción, obviamente que durante ese plazo que dure la inhabilitación, ¿sí? No voy a poder fungir como servidor público, ¿sí? Me inhabilitan 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Durante ese plazo de 6 meses no puedo volver a ocupar el cargo, ¿sí? Si a mí me inhabilitan hasta un periodo máximo de 10 años, ¿sí? Termina el plazo de mi inhabilitación y puedo regresar. La ley señala que si el plazo de inhabilitación excede esos 10 años, ¿sí? Se necesita opinión por parte de la Secretaría de la Función Pública para que se pueda volver a contratar a esta persona. Otra cuestión que quisiera yo agregar acá, algunos servidores públicos piensan, por ejemplo, tienen la idea, bueno, me siguieron un procedimiento disciplinario aquí en Campeche, pero pues bueno, voy a ir a, no sé, a Quintana Roo, a Yucatán, ¿sí? Para que pues ahí me desempeñe yo en el servicio público de esa entidad federativa. O me voy a la Ciudad de México para que yo me desempeñe en el servicio público en el ámbito federal. Y de entrada, pues estamos hablando de esferas competenciales distintas, ¿verdad? Porque una cosa es el territorio de Campeche, otra el territorio de Yucatán, el territorio de Tabasco, por ejemplo, o el ámbito federal, ¿no? Aunque en principio esto es correcto, bueno, actualmente existen, por ejemplo, algunas series de convenios que están celebrados entre la Secretaría de Función Pública y las secretarías de las contralorías estatales y entre contralorías, ¿sí? Donde este convenio le llaman de colaboración administrativa, lo que hacen las entidades federativas entre sí y las entidades federativas con la federación es que se comprometen a no contratar a servidores públicos que hayan sido sancionados en cada uno de sus ámbitos, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues yo no podría ser contratado, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? Si fuera una sanción de esta intensidad, por ejemplo, ¿no? Si fue destituido aquí y yo me quiero ir al vecino estado, pues no se va a poder. Si yo fui inhabilitado más de 10 años, automáticamente no puedo. Necesitaré yo la opinión de la Secretaría de la Función Pública para que le diga a la autoridad que pretende contratarme si es posible o no. Si es la intensidad menor de 10 años de inhabilitación, sí se puede. Si me sancionaron con una suspensión temporal, también se puede. Bueno, espero haber podido contestar la pregunta. Gracias, maestro Fernando. Maestra Marcela, ¿en dónde están establecidas las faltas graves y no graves de los servidores públicos? Muchas gracias. Bueno, hablando de faltas graves y no graves, estas se encuentran establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como bien decía el maestro Julio, aquí ya hay una división un poco más precisa y bueno, básicamente dentro de las faltas
no graves, el artículo 49 enlista una serie de algunas de ellas, como ya habíamos mencionado hace ratito, no cumplir con funciones encomendadas. Hay una en particular que es no denunciar actos u omisiones que puedan observar. Esta a mí me parece en particular bastante controversial porque finalmente, si bien establece una tipificación de esta falta, yo creo que nos quedamos cortos, porque en la práctica, ¿qué pasa? En particular, esta falta no grave lo que sanciona es que tú, como servidor público, observas que otro servidor público, o incluso podría ser tu superior jerárquico, cometa una falta. Entonces, a él lo van a sancionar por la falta que cometió, pero es susceptible de ser sancionado tu silencio, o sea, tú estás obligado a acusarlo, a denunciarlo. Aquí lo que se busca desde luego es fortalecer y erradicar la corrupción, pero dentro de un esquema laboral, aquí lo que hemos tenido son situaciones que ya fácticas están representando problemas, porque imagínate que yo tengo que acusar, o sea, yo observo a mi superior jerárquico y tengo que acusarlo, pero a él inician el procedimiento y él tiene su procedimiento de defensa. Mientras tanto, yo quedo, porque no hay una medida precautoria que me diga que me puedan trasladar a otra área de trabajo, y yo sigo quedando bajo las órdenes de mi jefe al que ya acusé, ¿no? Entonces, obviamente, eso en la práctica ha generado conflictos, pero el trabajador además lo dejas pegado a la pared, o al servidor público lo dejas pegado a la pared, porque si no acuso una falta que vi de mi jefe, yo soy responsable también y puedo ser sancionado. Pero si la acuso, entonces voy a tener el problema de estar bajo la tensión, ¿no? De que no hay una medida específica, precautoria para poder protegerme, ¿no? En este sentido. Entonces, esta, por ejemplo, es una que ha creado mucha controversia. Otras, hay algunas que también quedan un poco, a mi parecer, imprecisas, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, no registrar, integrar y custodiar la documentación bajo su responsabilidad. Pero a veces hay cosas que salen de nuestro control, porque así como está establecida la tipificación de la sanción, significaría que yo tendría que cuidar y custodiar, porque la palabra que usan es esa, es en todo momento la documentación que tengo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me la llevo a mi casa, la guardo bajo mi colchón y luego la traigo al otro día? Pues tampoco puedo, ¿no? Y si en algún punto esa documentación, por comisión de alguien más, alguien se la lleva, la filtra o hace uso indebido de ella, ya estamos hablando de que tanto en el ejemplo anterior como ya no está sancionando la norma a la persona que está cometiendo la infracción, es decir, quien haya sustraído y mal usado una información, sino a mí por no cuidarla, ¿no? Pero este término cuidar es demasiado amplio a mi parecer y está generando estos conflictos que en la práctica se dan. Una cosita que igual surge muy interesante en esta parte. Bueno, ahí están las faltas no graves dentro del capítulo 3. Al capítulo siguiente, que viene después, a partir después del artículo 50, nos habla de las faltas graves. Aquí habíamos tenido esas que ya les había comentado, que tienen una característica bien importante. Se denominan cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, y estos nombres son similares a los que se usan en la ley penal. O sea, peculado, son delitos. Ahora, el detalle es que peculado como delito tiene una estructura y peculado como falta administrativa tiene otra estructura, ¿no? Entonces, al tratar de hacer esta unificación, a mí me parece que también pues queda un poco impreciso, porque si la autoridad administrativa tipifica algo como desvío de recursos públicos, pero penalmente es peculado, entonces ahí va a haber un conflicto, ¿no? Entonces, esta intención del legislador también ha sido un poco debatida sobre ponerle a las faltas administrativas el mismo nombre que las faltas penales. Entonces, imagínate tú como servidor público, llegan y te dicen, oye, pues te vamos a abrir un procedimiento por peculado, ¿no? Sí, tú tienes el peculado administrativo, pero acá atrás también tienes rondando el peculado penal, ¿no? Y sí se limita o de alguna manera se estigmatiza un poco la parte de la sanción administrativa, que no es igual y no debe serlo a la sanción penal, porque tienen naturalezas distintas, y si bien ambas son ejemplos del ejercicio o facultades o son resultados del ejercicio de las facultades del poder punitivo, del poder castigador del Estado, finalmente, el derecho penal es un derecho de última ratio, es un derecho que debe usarse al final
y que desde luego protege bienes que han sido afectados de una manera mucho más grave que los bienes que puede proteger el derecho administrativo sancionador. Y nada más para cerrar, les comento una de las cosas, particularidades que tiene aquí en las faltas administrativas graves, fue la reforma que hubo el 19 de noviembre de 2019 apenas, donde se incorporan dos faltas graves que no estaban. Una es el nepotismo, ¿no? Que establece que, bueno, la contratación directa o indirecta de algún familiar hasta el 4º grado y por afinidad hasta el 2º, o con quien se tenga vínculos de matrimonio o concubinato, va a ser señalado como falta grave. Y el 64 bis, que establece que también van a ser faltas administrativas graves algunas violaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana, que también es un poco amplia y nos está creando estos conflictos de interpretación al aterrizamiento de la ley. Esos se acaban de reformar, hay que ver cómo aterrizan en los procedimientos, pero a mí me parece que a priori, sí, sobre todo el 64 bis también queda muy amplio al momento de señalar o tipificar o poner la precisión de la infracción y la sanción por estas conductas que se señalan como imputables y reprochables a los servidores públicos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Una pregunta para el maestro Fernando. ¿Cuál es el nombre del documento que mencionó donde se podría verificar la inhabilitación de una empresa sancionada para contratar? A ver, ok. Miren, para encontrar una empresa sancionada, les repito, existen dos maneras, ¿no? En una manera, dependiendo de la modalidad de la contratación. En términos federales, en términos de lo que regularía la contratación a un nivel federal, lo pueden encontrar justamente en la propia página de Compranet. Ustedes pueden encontrar buscan en la web, Compranet, y ahí van a encontrar el listado de empresas inhabilitadas y sancionadas a nivel federal. Ahora, les repito, en la parte estatal, al menos en este momento, yo no tengo conocimiento de que exista un base de datos disponible de esa naturaleza parecida a la de Compranet. Sin embargo, al menos para el tema de las contrataciones estatales, los proveedores y los inhabilitados, y en dado caso, o que se les haya suspendido temporalmente o cancelado su registro, ellos tienen que estar registrados en un padrón de proveedores de la Administración Pública del Estado de Campeche. Cuando ellos están registrados, les dan una cédula, que es la cédula del padrón de proveedores. Cuando ellos no cuentan con esta cédula, o no se encuentra vigente y demás, es cuando pues uno puede notar que a nivel estatal esos proveedores han sido inhabilitados y han sido han sancionados en dado caso, ¿no? Porque no cuentan con su cédula. Pero al menos a nivel estatal no existe, al menos que yo tenga conocimiento, una base de datos que te diga en dónde vas a encontrar las empresas sancionadas o inhabilitadas en la modalidad de contratación estatal. Sí, eso es en cuanto a eso. Ahora, el documento de en dónde vamos a encontrar las sanciones o inhabilitaciones, principalmente y de manera como tronco común, pues es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahí va a estar como muy bien definido qué actos involucran responsabilidades de particulares y qué actos implican responsabilidad grave, ¿no? De particulares. Ahí está muy bien definido. Y también posteriormente vamos a encontrar de manera general definidas también las sanciones que se les podrían aplicar a esos particulares. Sin embargo, les repito, a nivel de competencia por el tema del ejercicio del recurso y demás particularidades como muy finas en temas de administración pública, luego se termina materializando en ordenamientos distintos, que es donde, por eso les comento, a nivel federal lo pueden ver de una manera, y a nivel estatal lo podemos ver de una manera distinta. Sin embargo, las implicaciones son similares. O sea, la inhabilitación y la sanción, ahí está la multa que pueda implementar el Estado a nivel estatal, local, entidad de Campeche. Son básicamente las mismas que podría aplicar en dado caso la Secretaría de la Función Pública a nivel federal. Aquí en el caso, quien aplica las sanciones AIC, en el caso de nivel federal es la Secretaría de Función Pública. Entonces, nada más quería precisar desde ese punto. No sé si imagino que con esto ya podremos dar como respondida la pregunta, sino no sé si tenga otra la persona.
Gracias, maestro. Una pregunta para el maestro Julio. ¿Hasta cuánto tiempo después de haber cometido la falta puede ser sancionado un servidor público? Bueno, estamos hablando de una figura que se llama prescripción. Administrativas señala un plazo, bueno, señala dos plazos, ¿no? Dos plazos, que uno de 3 años, otro de 7 años. ¿Por qué esta distinción? Esta distinción es así porque va acorde con los dos tipos de sanciones que existen: sanciones no graves y sanciones graves, ¿sí? Si la sanción que se pretende, perdón, si la infracción que se pretende sancionar es no grave, ¿sí? Se tienen 3 años para que la autoridad administrativa sancione al servidor público. Obviamente, en todo caso, necesariamente debe haber antes el procedimiento administrativo correspondiente. Y si la sanción es grave, son 7 años. Esto es, ¿sí? Los plazos en ambos casos se cuentan a partir de que se comete la sanción, ¿sí? Esto es, si un individuo se desempeñó como servidor público, ¿sí?, deja el cargo, el empleo, la comisión, no vuelve a fungir como servidor público nunca más, se está dedicado a la vida privada y 2 años después le notifican, ¿no?, que debe comparecer a un procedimiento disciplinario a responder por cargos que le atribuyen con relación a una sanción no grave, ¿sí?, pues la autoridad estaría en plazo. Entonces, si le hacen el requerimiento, digamos, 4 años después, pues obviamente ya no se va a poder. Entonces, los plazos son 3 años, ¿sí?, para sanciones no graves, 7 años para sanciones graves, y se cuentan a partir de que se comete la infracción, no a partir de que se deja el cargo, no a partir de que la autoridad tiene conocimiento, a partir de la comisión de la infracción. Gracias, maestro Julio. En el mismo tenor hay otra pregunta. ¿Un funcionario público que ha sido sancionado puede volver a ocupar otro cargo público? Bueno, ya lo había comentado anteriormente, había una pregunta en ese sentido. Va a depender del tipo de sanción que se le imponga, ¿no? Hay sanciones que son, digamos, leves, ¿sí?, como la amonestación, la pública o privada, ¿sí?, o la suspensión temporal, ¿no?, del cargo, de funciones y sueldo, donde te vas, no sé, 15 días, 3 meses, ¿sí?, y luego el servidor público regresa. Desde luego que puede volver a ocupar el cargo. Si es inhabilitación, pues va a depender del plazo en el que se encuentre inhabilitado, ¿sí? Se tiene un criterio de que si es la inhabilitación más allá de 10 meses, pues de 10 años, perdón, se va a requerir consulta a la Secretaría de Función Pública. Si hay la destitución, según los convenios que se tienen, difícilmente se va a poder ocupar un cargo público. La intensidad de las sanciones va acorde con ciertos criterios, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son estos criterios? ¿Sí? Hace rato inició su exposición el maestro Fernando hablando, retomando, resaltando los diversos principios, ¿sí?, de los que también habló Marcela, principios que deben regir la conducta de nuestros servidores públicos. Los servidores públicos, como su nombre lo sugiere, son personas, son sujetos que están para servir, ¿no?, para servir a la sociedad, ¿sí?, a los ciudadanos, ¿no?, a los gobernados, ¿sí? La diversidad de servicios públicos que existen, todos: educación, justicia, administración de justicia, procuración de justicia, salud, ¿no?, seguridad pública, defensa nacional, etcétera. Todos los servicios públicos, obviamente, terminan siendo llevados a cabo por sujetos, personas como cualquiera de nosotros, ¿sí? Estas personas, obviamente, realizan sus conductas y al fin y al cabo son seres humanos, y sin embargo, por el tipo de funciones que va a desarrollar, que son precisamente brindar servicios públicos, lo que se espera de ellos es que realicen esas funciones
acatando en todo momento y de manera estricta las diferentes regulación normativa que existe. Entonces, cuando un servidor público se desvía un poco de lo que debería hacer, esencialmente a lo que está faltando pues es a la honestidad que debe para prestar ese servicio público que le fue encomendado, a la transparencia, quizás está faltando al deseo de obtener un beneficio económico que no es debido, ¿sí? Y entonces precisamente eso es lo que se busca sancionar, ¿sí? Con las diferentes sanciones, valga la redundancia, o castigos que la ley prevé. De tal forma que la amonestación, si lo pensamos un momento, la amonestación es una llamada de atención, una simple llamada de atención, pública o privada, ¿no? Enlace superior jerárquico en privado, y le dice, oye, esto que hiciste no está bien, y una llamada de atención, un regaño, digamos, ¿sí? La intensidad, pues, es menor, la mínima, ¿no? O sea, no pasa nada, simplemente no lo hagas, ¿sí? La suspensión temporal, pues vemos que su intensidad es mayor. Oye, lo que tú hiciste ya no es cosa pequeña, ¿sí? Te me vas a descansar 3 meses y luego regresas, no ha pasado nada, pero dejas de prestar tus funciones y en consecuencia dejarás de percibir tus ingresos económicos que te corresponderían, ¿sí? Pero regresas y no pasa nada. Entonces, puedes volver puedes continuar desempeñando el servicio público, ¿sí? Otro tipo de sanciones que ya van aumentando de intensidad, ¿sí? Van acordes a la intensidad de la infracción. Oye, pero es que además te aprovechaste tus recursos que eran públicos, pues aparte de esas sanciones administrativas, pues va a haber una sanción de carácter económico, una multa, por ejemplo, ¿no? Y luego van aumentando de intensidad. Mira, inhabilitación. ¿Sabes qué? Tú eres una persona que no debería estar en el servicio público. Tu castigo va a ser que no estés en el servicio público 5 años, ¿no? Y durante esos 5 años no podrás prestar el servicio público, ¿sí? Estás inhabilitado, ¿sí? Cuando viene la destitución, que es la sanción de mayor intensidad, ¿sí? Esta sanción realmente a lo que obedece es al criterio de que una persona, ¿sí? Un sujeto con esta forma de conducta, simple y sencillamente no debe ser servidor público, ¿sí? Faltas a la verdad, a la honestidad, ¿sí? Entonces, esta serie de intensidades van acorde, pues, igualmente a la intensidad de las faltas que se cometen. Y hace rato comentaba yo que ahí existe, conjuntamente con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, existen otros ordenamientos complementarios, entre ellos los diversos convenios, ¿no? Suscritos entre las entidades federativas, entre sí, y cada una de las entidades federativas con Secretaría de la Función Pública, ¿sí? Y otros organismos, por ejemplo, el Tribunal Electoral tiene firmado uno con Función Pública, donde sus servidores públicos que hayan sido sancionados, ¿sí? Con estas intensidades máximas, pues no pueden, ¿sí? Irse de una dependencia a otra, o de un poder a otro, o de una entidad federativa a otra, o de una entidad federativa a el fuero federal. ¿Por qué? Porque cuando son las sanciones impuestas con este grado de intensidad, obviamente el criterio, dijéramos los abogados, el espíritu del legislador al establecer estas sanciones va en el sentido de que el legislador consideró que una persona que llega a cometer este tipo de faltas, ¿sí? No es una persona merecedora de nuestra confianza, depositaria ¿sí? de esta confianza, de los recursos, ¿sí? Y entonces por eso es que la ley le impide volver al ejercicio del servicio público, ¿no? Pues, estimados panelistas, pues quiero decirles que les mando muchos saludos, los felicitan, muy amena su charla, muy interesante, su auditorio pues hace muy contento con este tema tan debatido, porque pues prácticamente en 1 hora pues se queda muy corto la explicación de este tema tan extenso, ¿verdad? Porque vemos desde la aplicación de leyes, desde sanciones, desde responsabilidades, desde una contratación,
inclusive puede ir se puede desviar hacia un asunto laboral en cuestión de las contrataciones. Entonces realmente su auditorio está muy contento con esta charla tan amena. Y como última pregunta, para no dejarla al aire, maestra Marcela, ¿la licitación indebida también genera responsabilidades penales? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los saludos también, qué amables. Sí, mira, en el caso específico de la licitación, bueno, inclusive de responsabilidad de servidores públicos ya en el ámbito penal, nuestro Código Penal del Estado tiene un título 15 que es destinado precisamente a delitos contra el erario y el servicio público por hechos de corrupción, así se denomina. Y dentro de este título tenemos el capítulo que establece como delito el uso indebido de atribuciones y facultades y que está previsto en el artículo 291 de nuestro Código Penal Federal. Y ese artículo nos establece que comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor público, nos dice que indebidamente otorgue, realice, contrate, ya sea obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, es decir, básicamente lo que entra en licitación, con recursos públicos. Entonces, de esta manera aquí podría encuadrar, aunque no menciona específicamente el proceso de licitación, pero sabemos que la licitación es la vía o la forma por la cual se contratan precisamente obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes y servicios, y en la materia penal, el 291 nos dice que si este procedimiento se hace indebidamente, entonces puede dar lugar a la configuración específica de este delito, que además se sanciona con 6 meses a 12 años de prisión y con multa de 30 a 150 días de salario. Entonces sí hay bueno, con multa de 30 a 150 días de unidad de medida y actualización. Entonces, bueno, ese sería como el esquema penal que podría en determinado momento a un servidor público volverle una responsabilidad administrativa por una indebida contratación en una responsabilidad de índole penal. Creo que no hay audio, maestra Mirsha. Ok, gracias, maestra. Para cerrar esta ronda de preguntas y respuestas, le vamos a hacer una última pregunta al maestro Fernando. Nos preguntan que dónde pueden encontrar los criterios mínimos que deben contemplar la administración pública federal o estatal para otorgar una licitación pública. Sí, muchas gracias, maestra, por la pregunta que me transmite de los que están presenciando el programa. A ver, si otorgar se refieren a dar un fallo favorable, de dónde podemos encontrar cuáles son los parámetros para emitir un fallo, una determinación de que a tal empresa se le va a adquirir o se le va a arrendar o se le va a prestar el servicio. Al menos en la parte estatal, podemos encontrarlo en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche. Ahí hay, aparecen unos artículos, les mentiría si se los dio ahorita, no me los memoria, pero hay unos artículos donde te establecen básicamente qué condiciones te debe de garantizar los proveedores, en dado caso, para que tú puedas determinar, ¿no? La ventaja, ¿no? En que te está ofreciendo y fallar a favor de ese proveedor o de esa persona. Al menos ahora, en la parte federal existen distintos criterios. En la parte federal, de hecho, existen distintas maneras incluso de calificar en los precios de licitación. Está la calificación binaria, puntos y porcentajes, precio conveniente y no conveniente y demás, ¿no? O sea, son varias maneras para poder calificar las propuestas de los licitantes. Esos criterios los puedes encontrar tanto en el reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como los acuerdos de cada tipo de calificación. Hay un acuerdo y un lineamiento de donde te estipula los parámetros para calificar de manera binaria. Hay otro acuerdo y otro lineamiento a nivel federal que te estipula cómo calificar en puntos y porcentajes.
Entonces, en esos documentos donde puedes encontrar los parámetros, así como en el reglamento de la ley que te menciona a nivel federal. Ahora, los dos modalidades, estatal y federal, tienen como igual como tronco común, vamos a llamarlo así, que todo tipo de ejercicio de recurso público, todo tipo de compra, adquisición, toda contratación, debe de cumplir parámetros que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es como el parámetro, ese es el parámetro por excelencia, tanto del estatal como el federal, es el unificado, ¿no? Solamente que explícitamente están en dos leyes, en dos herramientas distintos, ¿no? ¿Qué nos dice ese artículo? Pues básicamente nos estipula que toda contratación debe cumplir en distintos principios, como es el de economía, eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia. Son 5 principios que toda contratación debe cumplir, al menos en ese artículo de la misión de toda la federación. Ese es el parámetro por excelencia, y te repito, está materializado en distintas esferas competenciales, ¿no? Espero haber respondido, si esa era la inquietud, pero ahora respondí. Muchas gracias, maestro. Bueno, para cerrar ya esta charla tan amena, tienen 2 minutos para hacer su cierre con respecto a sus temas. ¿Algún comentario que quieran agregar? Comenzamos con la maestra Marcela. Muchas gracias, maestra Mirna. Bueno, pues nada más, reiterar el agradecimiento de que nos hayan permitido hablar de este tema, porque a mí sí me parece muy, muy importante el que se conozca cuál es el régimen de infracciones y sanciones del servicio público. Primero, porque tenemos todos, yo creo que como comunidad, la gran tarea de erradicar la corrupción y volver un servicio público que sea brindado con eficacia, con eficiencia, con transparencia, con ética. Pero también es importante que los servidores públicos conozcan que paralelo a estas obligaciones que tienen y esta nueva intención, no solo de sancionar, sino de guiar el ejercicio del servicio público a este marco ético de transparencia y resultados, vienen también los medios de defensa y los procedimientos que ellos les sería muy útil conocer igual sobre cuáles son las faltas administrativas graves, no graves, qué conductas en específico pueden estar a veces cometiendo a lo mejor inintencionadamente, pero que sí van a ser sancionadas por la ley, y que tengan también la claridad de que al ser este procedimiento administrativo, como ya habíamos dicho, parte de la función punitiva del Estado, del derecho castigador del Estado, la parte que resulte afectada, es decir, el servidor público, tiene también a su alcance medios de defensa muy específicos que se establecieron en la ley. Entre ellos, muchos devienen de la materia penal porque procesalmente aplican estos medios de defensa, como la presunción de inocencia, por ejemplo, y también la gente sepa que una conducta indebida de un servidor público puede ser sancionada y debe ser sancionada, y también esto implica la ética integral en el ejercicio del servicio público, es decir, que yo como ciudadano puedo llegar ante una institución, y los servidores públicos que ahí radican tienen la obligación de poder conocer y respetar este marco y brindarnos a los ciudadanos una atención y unos resultados, tanto en el trato como en el resultado final, que es la administración de los recursos públicos, de una manera que pueda ser integral, benéfica y sobre todo que abone, ¿no?, a la parte constructiva de la sociedad. Entonces yo creo que con este marco me quedo, y bueno, les agradezco nuevamente la oportunidad de compartir esta charla con ustedes. Gracias. Gracias, maestra Marcela. Adelante, maestro Julio. Muchas gracias. Me sumo al agradecimiento expresado por Marcela, ¿sí? Agradezco enormemente la distinción por la invitación a este programa, ¿sí? Agradecer también al auditorio que nos acompañó en esta hora o un poquito más, ¿sí? Y bueno, la idea con la que yo me quedo es que, como decía Marcela, la importancia de conocer, ¿no?, que tanto los servidores públicos como los particulares, porque ahora la nueva legislación nos abarca, ¿no?, a los dos sujetos en conjunto, ¿sí? Y que tenemos una responsabilidad compartida en ciertos momentos, ¿no? Y es importante que lo sepamos, que lo conozcamos, que sepamos también, ¿no?, que sufrimos o experimentamos, mejor dicho, una transición, ¿no?, en nuestro sistema jurídico, desde la forma en la que es prevista la conducta infractora, cómo es sancionada, e incluso el procedimiento sancionador, y desde luego los medios de defensa, ¿sí?
porque una variación en esto. Antes el procedimiento sancionador era un poquito más simple, ¿no? ¿Sí? Y en todos los casos siempre estaba en manos de una autoridad netamente administrativa. Actualmente no. O sea, actualmente hay ciertas conductas, las conductas graves para los servidores públicos y las conductas que implican participación de los ciudadanos particulares, el procedimiento de investigación, ¿sí? Y de tramitación, digamos, está a cargo de una autoridad administrativa, pero la imposición de la sanción, bueno, fue una novedad también en medio de esas reformas, ¿no? Al Sistema Nacional Anticorrupción del que habló Marcela al principio, ya quedan exclusivamente en manos de tribunales, ¿no? Si la autoridad, si el servidor público, mejor dicho, que va a ser sancionado es federal, ¿sí? Pues la autoridad que va a imponer la sanción en el caso de que sea una conducta grave será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si por el contrario pertenecen a una entidad federativa o a un municipio, la autoridad que va a sancionar será el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Entonces, esto fue una novedad, constituye verdaderamente un paradigma, ¿sí? Porque se le destinan atribuciones a estos tribunales que antes no tenían, ¿sí? Entonces, en este aspecto, bueno, sí, es importante conocerlo y cierro con esto como palabras finales y reitero mi agradecimiento a todos ustedes y también a los compañeros que estuvieron conmigo el día de hoy. Gracias, maestro Julio. Muy amable. Maestro Fernando. Claro, pues de nuevo, primeramente agradecer al equipo de EXAT por la invitación para realizar este programa. Agradecer también a todos los colegas que estuvimos participando. La verdad es que fue un ejercicio que disfruté mucho y pues agradezco todo el conocimiento que igual me compartieron en este momento, ¿no? Lo único que igual me gustaría destacar respecto a la última pregunta, olvidé mencionar uno de los principios, es imparcialidad, del artículo 134. Entonces, ahí añádanlo en lo que les contesté de esa pregunta acerca del artículo 134. Nos faltaba ese principio de imparcialidad, nada más para precisarlo. Y encerrar, para mí mis conclusiones es que básicamente lo que estamos viendo es una consecuencia que involucra no solamente temas legales, sino temas de índole normativas, yo creo que incluso de filosofía política en algún punto, sobre todo porque al parecer nuestro sistema jurídico está volteando hacia un espíritu ya no solamente liberal, individual, sino también republicano. Y pues incluso lo estamos escuchando a cada rato, ¿no? En las conferencias de prensa mañaneras y demás medios de comunicación, ¿no? Está tratando de evolucionar hasta esa rumba republicana, mismo que trata también de guiar todo el ordenamiento jurídico. Entonces estamos viendo ese tipo de transformaciones en que yo creo que se están materializando en esta ley, o sea, resaltando el tema de la responsabilidad de particulares. Antes no, sí existían esas responsabilidades, pero no estaban resaltadas o enfatizadas en las normas. Ahorita sí se encuentran. Entonces yo creo que ahí es una evolución que va hacia la parte, ¿no? Hacia esa parte de un espíritu netamente republicano. Y pues insistir, ¿no? Realmente en agradecer toda la atención que también el auditorio tuvo con nosotros. Agradecer también todas sus preguntas, todas sus dudas. Ojalá que se abra un espacio diferente también para continuar con esto, o sea, continuar también con estos programas en algún punto para ir contestando todas estas preguntas que quedan pendientes. Muchas gracias. Gracias, maestro Fernando. Bueno, pues agradecerles, estimados panelistas, maestro Marcela, un placer trabajar con usted, maestro Julio también, maestro Fernando, la verdad que estas nuevas dinámicas de convivencia y de hacer llegar información hasta nuestro auditorio, pues es importante, ¿no? Y con relación a estos temas que son de suma importancia para todos el público en general. Como conclusión, pues puede decir que existe una ley de las responsabilidades administrativas, que existen sanciones graves y no graves, que hay sanciones penales, que hay sanciones administrativas, que hay que tener mucho cuidado con las licitaciones y sobre todo, pues,
más que nada informarnos. Efectivamente quedaron muchas preguntas sin responder, pero se las haremos llegar a los panelistas para que puntualmente les den respuesta a estas preguntas. Pues muy buenas tardes, querido auditorio, y esperemos vernos pronto, escucharnos pronto con otro tema de su gran interés. Buenas tardes. Gracias.